Yo soy Leticia Maldonado, nativa de Mexicali, hija de profesores migrantes que llegaron a Baja California ya por los años 46, 51, y formaron parte de la creación del sistema educativo estatal, en este caso mi madre, Telma, de Cananea, Sonora, y mi padre de Colima, egresado de la Normal Nacional. Tuvo dos hijas, una de ellas que está aquí y le agradezco mucho que se presente, mi hermana Conchita Maldonado. Ella vive en Tijuana, nos está viendo desde allá. Ella es licenciada en turismo y ha hecho 40 años de vida, ya tiene allá su familia hecha, y yo estuve trabajando en educación básica y en formación de profesores, en de capacitación en medios audiovisuales por varios años aquí en mi tierra natal. Sin embargo, tuve la oportunidad de salir de mi estado a trabajar en áreas de la Secretaría de Educación Pública de nivel federal, como en este caso el INEA. En esa época todavía no se creaba el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Pero aquí en Mexicali tuve la oportunidad de acceder a formación artística y cultural. Y me honra mucho que esté Aida Escamilla de Guevara. Ella está en Ensenada ahora. Ella es una reconocida actriz, primera actriz en la región y a nivel nacional, directora de teatro con reconocimientos significativos en el país. Acaba de recibir uno en la Ciudad de México el año pasado. Y me da mucho gusto que ella y otras, todos ustedes, estén dedicando un tiempo para escucharme. Sin duda que la influencia de mi padre como periodista y como maestro de lengua y literatura contribuyó a que mi hermana y yo desde muy chiquitas tuvimos acceso a los libros, a muchos libros. En cada etapa de la vida han estado ahí los libros como compañeros, y por eso, habiéndome también tenido la oportunidad de estar colaborando en áreas de arte y cultura en diferentes estados del país, y en el caso de INEA, el enfoque inicial con el que participé en la dirección general allá por el 82 fue el de promoción cultural, desarrollo comunitario. Y entonces soy una convencida de que cuando la comunidad puede organizarse, puede tener claro cuáles son sus objetivos, sus necesidades y trabaja por ello, podemos construir contextos de colaboración y de paz. Y la salud de mi madre, que se jubila a los 50 y tantos años, cursa muy bien en actividades de carácter social, de servicio social, en clubes internacionales dedicados justo al apoyo a la educación, a los niños en situación vulnerable, etcétera. Al cumplir los 90, que esa es la historia que les voy a contar, un episodio respecto de su salud, después de casi 30 años de estar viuda, y de estar yo acá cerca de ella en Mexicali, después de regresar, de estar trabajando en varios estados de la República, Estado de México, Querétaro, Sinaloa y otra vez en mi tierra, pues encuentra uno que la vida tiene mucho más que enseñarte y que pedirte que hagas, ¿no? Los legados de ellos son el servicio y el ser útil a los demás. Y creo que mi conexión con Liveweb, que ahorita explicaré cuál fue originalmente, tiene ese espíritu. Tiene esa vocación de servir y ayudar para que la vida de los demás mejore, que tengamos condiciones de calidad de vida. Y para los que ya pasamos los 60, 70, pues tú sabes muy bien, María, yo sé el empeño que tú tienes por trabajar en promover, detener el envejecimiento, ¿no? Y regenerar nuestras células, porque tenemos mucho que hacer y mucho que ofrecer todavía en este país con nuestras familias y a nuestra comunidad. Es lo que yo quisiera decir. Conchita, qué bueno que estás ahí, hermana, gracias. Ella es Telma. Mi mamá fue una mujer que se dedicó a la educación primaria, básica, y siempre fue una mujer que cuidó mucho de su buena apariencia, pero sobre todo fue una mujer muy sociable, siempre atenta a escuchar las necesidades de los demás y apoyar. Una profesora muy querida. Y esta que está acá, ella en la segunda foto, esta es cuando ella, después de tener una embolia, a punto de cumplir los 90 años, pues empezamos a atenderla de acuerdo como la ciencia lo decía.
Y esta muchacha que ven acá, pues soy yo, una foto relativamente reciente, creo que es del año pasado. Hoy tengo 71 brillantes años. Me gustaría compartirles la comprensión que tuve cuando conocí esta nanotecnología, que llega justamente a mi casa a través de Conchita Félix y Pedro Altamirano, quienes acudieron a mi clase de yoga de maestros jubilados y nos explicaron que esto podía quitar el dolor, que fue lo primero que me interesó. Ahorita les explicaré por qué lo primero que me interesó. Pero ¿qué acelera el envejecimiento? Pues nuestra célula normal, al recibir los radicales libres que son provocados, fíjense, por el ozono, por los rayos ultravioleta, por la contaminación atmosférica, por el estilo de vida y nutrición que llevamos, los oxidantes químicos que estamos rodeados de ellos y que con la pandemia se agudizó más nuestro contacto con todos los químicos que entraron a nuestro organismo limpiando y aseando y tratando de no contagiarnos de esto. Y otro tema muy importante, el tabaquismo. Cuando esos radicales libres que están presentes en el entorno empiezan a atacar la célula a través de lo que respiramos, de lo que comemos, pues las células se oxidan. Y hasta entonces entendí que el estrés oxidativo, el envejecimiento, se acelera a causa del estrés emocional, la oxidación celular, los radicales libres y la acumulación de químicos y materiales pesados como están ahí. Pero también se genera por nuestros estados de ánimo, por nuestra vibración. Y cuando entendí la lógica de esta nanotecnología, esta fototerapia creada por el científico David Smith, entendí que este método para llegar a sanar o a activar la comunicación bioeléctrica de nuestras células a través del poder de la luz, de esta misma energía que poseemos y que la podemos observar a través de los rayos infrarrojos, pues me interesé mucho más en saber que esto no iba a seguir poniendo nada al cuerpo de mi mamá, quien, como les dije, ella, un mes antes de celebrarle sus 90 años, tuvo una embolia y perdió la movilidad de brazo izquierdo y pierna izquierda también. Afortunadamente sus facultades mentales estuvieron ahí, pero tuvo que depender de otra persona. Y desde entonces, desde agosto del 2018, ella necesitó de una cuidadora para que la asistiera al aseo personal y a la movilidad de las ruedas. La vida le cambia a uno, como le cambió a ella. La familia se tornó en otra preocupación, en otro tema. Siempre apoyada por mi hermana, pudimos buscar cómo darle la mejor atención y entender qué era lo que estaba pasando en su vida, en sus emociones. El neurólogo, después de ver los estudios y todo, por cierto, la primer geriatra que la estaba atendiendo en ese momento dijo que una de las razones de este daño cerebral lo había provocado la deshidratación. Y por 2 días la tuvo con sueros, pero no respondió mi mamá. Finalmente fuimos al hospital y ahí, haciendo los estudios, nos mostraron el daño cerebral que se había ocasionado en su cerebro y que ya traía antecedentes de daño, pero no lo sabíamos. Dijo el neurólogo, denle la mejor calidad de vida posible y busquen la atención de un fisioterapeuta para que ella no pierda la movilidad de sus miembros. Y debido a que ella, desde años atrás, padeció de dolor en sus rodillas y se operó en ambas para tener prótesis, el dolor de las rodillas que se presentaba en esta etapa de su vida se convirtió en un obstáculo para progresar en la fisioterapia. Y los medicamentos que le daban el geriatra, el psiquiatra, el neurólogo, le causaron depresión y después episodios de delirio, aparte de que no le quitaban el dolor. Así fue como el médico, el geriatra, decidió recomendarle unos parches contra el dolor que tenían morfina. Les comento que fue en marzo de 2019, 6 meses después, cuando conocí de estos parches, los cuales permitían quitarle el dolor a mi mamá y que moviera brazos y piernas
sin meterle más droga al cuerpo. Porque efectivamente, cada vez que regresábamos con el médico, a que ahora presenta esto, a que ahora vómitos, a que ahora mareos, a que ahora habla y habla de día y de noche durante 3 días y termina agotada, todo eso era el efecto secundario de los medicamentos. Nunca imaginé que darle movilidad a ella y además que podría con esta nanotecnología ayudar a recuperar su lucidez, su buen ánimo, porque los medicamentos la mantenían muy callada, deprimida. Venían sus amigas de toda la vida a visitarla y ella se quedaba dormida en la mesa comiendo o bien escuchándolas. Se iban tristes porque no reconocían a esa Telma que siempre gustó de conversar y tener charlas muy prolongadas. Pero ¿saben qué? Aparte del dolor, un poco más tarde descubrimos la bondad del parche Nirvana, que es el único que tiene un suplemento de algas marinas y que se acompaña con el parche y la toma de 2 de estas tabletas al día. Miren, esta es mi mamá, utilizando el parche Nirvana, que es un potenciador de ánimo de doble acción. Aquí ven a mi mamá antes de la pandemia, visitando un centro comercial con su parche de Nirvana en la frente. Su cuidadora y Lucita, quien en aquel entonces nos ayudaba con las tareas del hogar, de la casa. Y mi nieto, Adriano, que hoy ya tiene 8 años. Y la cuidadora, Patti, sabía muy bien que cuando venía de visita el nieto, mi hijo, mi hermana Conchita, un fin de semana, y luego se retiraban a vivir a Tijuana, mi mamá se iba a poner tristona, porque cada vez que se iban, me imagino que ella pensaba si volvería a verlos otra vez. Así es que Patti inmediatamente sacaba el parche de Nirvana, se lo ponía y mi mamá estabilizaba su estado de ánimo. Enseguida espero que se pueda ver bien. Ahora, bájala. Baja esta y sube a la izquierda. La otra. La izquierda, la otra. Te está acusando y Ahora bájalas y sube tus piernas una y otra, una y otra. Y empareja las dos pies, tíralas juntas. ¿Qué? Ahí. Y luego estaba subiendo y bajando. Subiendo y bajando. A ver. Suma una y baja la otra. Una primero y otra después. Esa es Telma, el 23 de marzo del 2019. Quiero decirles que este video lo tomamos en la sala de la casa. El que está atrás es mi esposo, que está escuchando lo que está sucediendo acá en la sala. Cuando trajimos a mi mamá a la sala y no sabía qué iba a suceder, mi mamá venía con la cabeza agachada. Los parches que ustedes le ven en la cabeza, ahora sé que corresponden a un protocolo de balance cerebral, que es lo primero que le aplicó Conchita Félix, conociendo que ella había tenido un daño cerebral. Pero cuando le pide párate, Telmita, pues ya le aclaré que realmente yo quería que viera que mi mamá tenía dolor en las piernas y que no podía levantarlas, particularmente el lado izquierdo, ni el brazo ni las rodillas. Este video lo tomamos unos minutos después de que mi mamá empezó a mover, por eso le estamos dando instrucciones por segunda ocasión. Y yo bastante emocionada, diría que casi lloraba, de verla que ella podía poner la atención y estar haciendo las cosas con sus piernas, con sus propias fuerzas. Mamá falleció hace 1 año, 7 meses, casi 8, por una afección del corazón. Pero durante todo ese tiempo, a través de nutrientes y la asesoría de Conchita, de Lorenzo, del doctor Armando, el doctor Armando González, que siempre se convirtió como en el tutor. Él es un parchólogo destacado, pero a su vez tiene especialidad en fisiología y es anestesiólogo de carrera. Así es que a través de él empecé yo a aprender mucho de cómo funciona el cuerpo, la lógica de estos tratamientos que formarían parte de lo que hoy llamamos holístico y cómo con la nutrición y las cosas que fuimos quitando de los medicamentos de mi mamá, realmente estuvo muy bien prácticamente hasta el final.
Un mes y medio antes empezó a tener problemas del corazón y posteriormente falleció, cosa que él nos advirtió a mi hermana y a mí que podía suceder en cualquier momento. Esta es una foto del 2019 en mi clase de yoga. Verán que antes de la pandemia yo tenía el pelo rojo. En el 2020 elegí deshacerme de todo lo que me pudiera desintoxicar. Y en este grupo, que yo entré un poco después de la mayoría de estos compañeros, ahí es cuando conocí los parches de fototerapia. Llegó Pedro Altamirano a hablarnos de quitar parches del dolor, pero no sabíamos que había otros parches más. Y algo que descubrí en ese momento es que utilizando este parche carnosine, yo pude muy rápidamente avanzar en mi flexibilidad, en mi fuerza muscular, que era muy importante para estar haciendo las prácticas de yoga. Mi cuerpo estaba haciendo más cosas que lo que yo estaba pudiendo hacer unos meses atrás al lado de mis compañeros que tenían más tiempo en la práctica de yoga. Ahí están. Realmente es genial poder acceder a hacer yoga. Sería parte del estilo de vida que recomiendo que tengamos. Bueno, de hecho, con Aida Guevara fue mi primera maestra de yoga. ¿Te acuerdas, Aida? Allá por los 70, creo, acá en Mexicali. Bueno, también quiero decirles que acá abajo, creo que yo no lo alcanzo a ver, pero está la imagen de un falso diagnóstico de cataratas. Me dijeron, como dejé de asistir a las clases de yoga después de la pandemia y yo seguí practicando en mi casa, viendo videos, empecé a observar en este año que al hacer posturas de inversión, o sea, hacia enfrente, yo veía foquitos blancos en mis ojos. Al bajar era lo que observaba. Y en las mañanas al levantarme, también al frotarme, lavarme los ojos, también veía esos como círculos brillantes de luz blanca. Entonces decidí ir al médico, al especialista, y rápidamente me dijo que yo tenía cataratas y que con mi seguro de gastos médicos mayores podía él ya programar la primera cirugía y luego la segunda. Y me dio el presupuesto, ¿no? Una buena lana que me iba a ahorrar por tener el seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, por esos días vi un video testimonial de una señora de Querétaro que nos estaba hablando cómo con esta nanotecnología había logrado vencer su recaída en cáncer linfático. Y en esa charla que le grabaron en Querétaro, ella también comenta que a su esposo le habían dicho que tenía cataratas, pero que no era urgente que lo operara. Y entonces él empezó a usar parches en sus ojos. Y cuando regresó al médico, ese diagnóstico había desaparecido. Entonces, por un lado, en ese momento decidí hacer una regeneración celular, que fue este año. Y al segundo día de mi regeneración celular, que es aplicar, como ustedes saben, toda esta constelación de parches que utilizamos durante 15 días continuos, en el segundo día yo había dejado de ver mis foquitos azules. Actualmente yo estoy usando mi antifaz con 2 parches de carnosine, uno en cada ojo, pero estoy muy satisfecha de lo que estoy logrando. ¿No? Como a rato sí me siento María Félix, entonces me pongo el antifaz y mis ojos descansan muy bien. Es una experiencia distinta tener los ojos totalmente cubiertos. Y ya definitivamente no veo los foquitos. Les cuento que en 2020 me contagié de COVID en noviembre. Fue un momento muy, muy crítico porque en ese momento estábamos aquí en Mexicali, mi mamá, la cuidadora, mi esposo, mi nuera Miriam y mi nieto Adriano de 5 años. Estábamos en casa todos y yo sola fui la que me contagié. No podía creer el diagnóstico, pero me alegré que ninguno de ellos, con esas pruebas carísimas que se hacían al principio, estaban contagiados. Y les confieso que sentí miedo. Afortunadamente, la casa de mi mamá está a un lado de la que antes era mi casa también. Éramos vecinas. Teníamos que darle la vuelta en el patio interno. Así es que me confiné en mi casa, pero sí sentí miedo.
Me puse mi protocolo de COVID-19 que está aquí dibujado. Son varios parches, como ustedes saben, o los que están oyendo esto por primera vez. Y la verdad es que fui transitando muy bien, pero sí tenía miedo. Así es que al segundo día le pedí a la cuidadora, tenía miedo de contagiar a mi esposo porque él es el que me traía los alimentos. Y tenía miedo de qué pasaría si yo falleciera. Que yo me sentía muy bien de salud, porque me sentía protegida con este escudo de los parches, empezando usando los 2 años atrás. Así es que me puse mi nirvana en la frente, o sea, en el tercer ojo, y me tranquilicé. Y para mi sorpresa, a los 12 días de confinamiento, a través del vidrio de la ventana, vino mi hijo menor de visita, y cuando me vio, yo dije, me vio a saludarme, no nos habíamos visto, él estaba trabajando en Tijuana, me dijo, mamá, te ves más joven. Y me lo creí. Me lo creí porque efectivamente toda esta fototerapia trabaja en la regeneración celular y es además anti-envejecimiento. Continúo. Aquí puse testimonios de... Se me puede quitar esta parte de aquí. Bueno, puse testimonios de personas que durante estos últimos años, sus hijos me han escrito diciéndome qué ha pasado con sus papás. Josefina Salazar, una mujer de 87 años que padece osteoporosis, alta presión, no tiene fuerzas en brazos y dolor que le inmoviliza. Su hijo supo de esto, del X39 que fue lanzado en 2019, que es una maravilla, regenerador de células madre. Compró un paquete y se lo puso. Yo me comuniqué con él el 24 de diciembre y me dijo que ha mejorado mucho sus movimientos y ha bajado mucho el dolor. Ya para el 3 de enero nos contaba que va muy bien, que tiene más movimiento y otra actitud, porque está contenta. Eso es algo que la gente no cuenta respecto de las conductas de los adultos mayores. Le ponemos atención a lo del dolor, y claro que el dolor a cualquiera nos afecta anímicamente, pero los adultos mayores, sobre todo esa gente de 80 en adelante, suelen tener una actitud extraña, o de apatía, o de enojo, o de molestia. Y estas son las palabras de él. Está contenta. Fíjense, dice, se la pasaba callada, triste, dormida, no platicaba, y ahora sí. Y agrega, ya para enero, que la presión de ella había mejorado. Y además me cuenta que era hipertensa y que ahora esos síntomas estaban controlados. El otro caso es el del señor Guerra. Su hijo, que estaba cuidado de él, el 1 de mayo nos comunicamos y le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo está su papá? Si lo suyo era el corazón, ya que él tiene un hijo cardiólogo, el señor Guerra. ¿Y qué edad tiene? Me dijo, no, él está bien. Lo que tiene es demencia, pero no camina porque se quebró la cadera. Se le puso prótesis y decidió ya no caminar. Hoy es el 7º parche que le pongo y se ve más cuerdo en general y más despierto. Fíjense la palabra, más cuerdo y más despierto, porque se la llevaba dormido mucho tiempo al día, igual que la señora Salazar Palomar. Habla poco, dice, pero sí se nota más cuerdo, lo cual me hace pensar que reacciona mejor, que piensa mejor, aunque hable poco. O lo poco que habla tiene coherencia. Para junio, yo le seguí preguntando si lo seguía usando para su papá. Me dijo, sí, de hecho tiene una semana que empieza su segundo paquete. Y el 25 de enero del siguiente año me dijo, la verdad estoy muy satisfecho con lo que he visto en mi papá y me interesó poder adquirir una promoción que usted me mandó. Y así continúa. Él es Jorge. Jorge es un empresario que ahora vive en Guadalajara, muy exitoso. Su esposo estuvo en la conferencia de David en diciembre de 2019, si no me equivoco. Él es empresario de tecnologías de la información y ha estado al frente de importantes empresas. Él lo utilizó por primera vez el X39, de hecho es el único que ha utilizado, y me dijo que se sentía súper bien,
que sentía que tras la primera noche irá conciliando con el sueño. Dice, debo acostumbrarme, pero sentí algo que me activó el metabolismo, porque definitivamente mi problema principal es el metabolismo perezoso. Después de 10 días me escribió y dice, tengo 3 días que le quiero llamar porque mi esposa está sorprendida. Lo principal que le puedo decir es que me están haciendo dormir hasta 12 horas. Tengo 15 días sin tomar nada de lo que acostumbraba para intentar dormir. Eso sí, sudo toda la noche. Y ella, Conchita Lara, vive en Texas. Es la de rojo. Es hija de la señora Delia Lara, que fue compañera en el Club Ser Optimista, en donde estuvo mi mamá ya por los años 60, 70, ese club de servicio internacional del que les hablaba. Conchita, su hija, se convirtió en una funcionaria del Congreso de los Estados Unidos y también de la Secretaría de la Defensa. Viajó por todo el mundo. Es hija única y no tiene hijos. De modo que se ha dedicado a cuidar de la salud de su mamá ahora en Texas. Pero cuando estábamos por la pandemia, bueno, aquí creo que estoy diciendo que en febrero del 2020, ella publicó esta foto. Habían salido a una reunión allá, cosa que guardé, y me pidió, había una promoción de parches, que ella con mucho gusto quiso comprar para aplicarlos en ella, pero sobre todo para aplicarlos a su mamá. Aquí ya no quise copiar lo que ella me escribió, pero lo primero que me dijo es que su mamá generalmente estaba enojada. Y ahora ya sonreía y le hacía muecas, esa fue su palabra. Yo diría a lo mejor gestos. La señora empezó a levantarse, a tender la cama, a salir a su patio porque vivían en una zona rural y tenían un patio muy, muy lindo. Salía a recoger varitas, se quiere bañar, ríe. ¿Y qué creen? Esta foto de la derecha es de febrero del 2021, cuando armó un rompecabezas, su cuarto rompecabezas de 500 piezas. ¿Y cómo ven el gesto de la señora Delia Lara? Ah, pues ella vivía en San Elizario, es una comunidad al sur de Texas. Me encantó saber que tanto para Conchita Lara, los parches le habían servido para un tema de rodillas y para su energía, pero sobre todo el cambio de actitud en su mamá, el comportamiento, su vivacidad, su disposición a moverse, a platicar, a sonreír. Y si le notan la piel de la cara, no es que se haya puesto Botox, sencillamente siguió echando el X39. Tengo otro testimonio, nuestro perro Tintán, que en el 2020, casi todo estoy viendo que tengo cosas del 2020, tras un baño y no secarlo bien, empezó a tener tos como esa de garrotillo, o así le decía, ¿verdad? O se le dice. Y en ese momento, pues no era tan fácil ir al veterinario ni encontrar algo para darle, pero la trabajadora doméstica que venía del sur me dijo, no, aquí voy a cortar un alambre de un ventilador, lo voy a pelar, son de cobre, y le voy a hacer un collar de limones y se lo voy a poner en el cuello. Con eso se le va a quitar esta tos de perro, como decía mi mamá. Y yo recordé que el parche X39 eleva el péptido de cobre. Justamente esa es una de sus principales cualidades para hacer que cambie y se regeneren nuestras células madre. Así es que decidí aplicarle un parche en la séptima vértebra, que sería como aquí, ¿no? Y mi mamá le poníamos diademas elásticas, de esas que se empezaron a usar como cuando yo estaba en la primaria. Y entonces le pusimos este collar al Tintán para que el parche no se le cayera, no se le moviera, porque él es muy peludo y corríamos el riesgo de que lo pudiera desprender. Pues sí, miren, en 15 minutos su estado de ánimo, aparte que estar tosiendo no lo ponía de buen ánimo, se le quitó la tos y no volvió a aparecer. También en el 2020 me llamó una amiga, Ana Paula, para preguntarme si creía que esos parches de los que yo había hecho una publicación en Facebook acerca de mi mamá le pudieran servir. Y esta es la foto que ella le tomó a su mamá una vez que yo me vine, porque debo decirles algo, todavía en esas fechas
Me daba pena retratar a la gente observándole los resultados después de aplicarle los parches. Además, estábamos en pandemia y era necesario que yo saliera lo más pronto posible de la casa. Así es que la señora Hilda es una persona que tenía una lucidez envidiable, pero ella no lograba mover sus piernas por dolor. La habían operado de la cadera y esto le había puesto inmóvil, prácticamente está en la cama. A sus 96 años le dijeron que no se podía hacer ya nada. Y esto es un testimonio de su hija, es un texto que ella me escribió, que me dice sobre los parches, que si le podían quitar el dolor sin meter fármacos, y viendo la tristeza de mi mamá, pues no lo pensé mucho y fui, y yo se los puse. Yo empecé a preparar mis parches ahí, pero la señora Gilda rápido me preguntó, ¿me van a doler? No, y le dije, no, son como curitas, muy fáciles de colocar, y se los mostré. Y pues, empecé a entrar en acción, ¿no? Pues ella, Ana Paula, dice que inmediatamente que le puse el primer parche, su mamá empezó a verse la mejora, y en pocos minutos ella misma pudo subir sus piernas sin dolor, y a esa altura la señora no podía doblar las piernas. Y ya que me vine es cuando ella decide escribirme esto, le pedí que me escribiera, ¿no? Y dice, pues bueno, la señora por tanto tiempo de estar acostada hacía flemas, también por eso el collarí, y le apliqué unos parches de iron en la espalda para que le ayudara a arrojar las flemas. Y lo último que me dice, mi mamá me dice, ya tengo pierna, ya quiero salir. ¿No es fantástico? Acá quiero contarles de Araceli. Es una señora de 55 años que ya había pasado por la extracción de su seno izquierdo. Realmente yo soy muy reservada y muy cuidadosa con lo que la gente me platica. Yo la conocí con turbante, muy pálida, después de muchos tratamientos de quimioterapia. Me mostró su seno mutilado. Nunca había visto eso. No me imaginaba que esa apariencia pudiera tener un seno que ha sido quitado por motivo del cáncer de mama. Y lo que le recomendé era que se hiciera una regeneración celular, que esto es de lo que estaba hablando hace rato, cuando la vista, me dijeron que tenía cataratas, y decidí hacerme la más reciente regeneración celular. Pues estos son los comentarios de Araceli, que me dijo, mejoró mi apetito y las ganas de hacer cosas, como cocinar, limpiar, aumenté 2 kilos de peso, mi sueño mejoró, pude dormir muy bien, la piel se puso tersa y humectada, mis manos, la cara, las piernas, y el pelo me ha crecido 5 centímetros. Pues esto es notable. Creo yo que esta información puede resultar para algunos poco creíble, pero a quienes hemos tenido la posibilidad de utilizarlos y sobre todo quitar de nuestra vida las medicinas que nos traen efectos secundarios, ¿no? Y que luego los médicos te recetan otra cosa para quitártelo, pero él te va a traer otro efecto secundario también. Pues eso es lo que quería compartirles.